Ya lo paso a saludar al actual intendente de Mendiolaza, Daniel Salivi, un intendente, un dirigente distinto, si se quiere, en función de los antecedentes, por lo menos periodísticos, que siempre, bueno, básicamente fue diferente, distinto en su forma de hacer declaraciones. Daniel, ¿cómo te va? Gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas noches, Cristian, un gusto. Decía un intendente, y quiero empezar de esta forma, quiero hablar un poco de radicalismo, de la oposición, de tu futuro político, teniendo en cuenta que no se dio finalmente la reelección de los intendentes. Siempre te caracterizaste por ser distinto, diferente, con autonomía política. Digo, por lo menos, tendría que ser lo lógico, digo, pero por lo menos del Poder Central de la Unión Cívica Radical, con voz propia. Bueno, la verdad que sí, ¿no? Creo que esto, y como bien dijiste, esto debería ser así. O sea, porque en realidad todos los dirigentes políticos deberíamos tener esta posibilidad de decir, hablar y hasta poder debatir en el seno que corresponda, y más cuando hablamos cuestiones políticas. Y sí, es cierto que por ahí me han tildado de distinto porque en definitiva creo que tal vez también hay muchos dirigentes, incluso y del partido, o podemos hablar en el tema general, que tal vez se han quedado en la década del 80 y el 90, y la política ha cambiado. Es más volátil, es más dinámica. Y tiene otra sinergia que en realidad hace que en el día a día, en el momento, tengamos que estar resolviendo los temas. O sea, mira, yo te puedo decir que con tanto año en la gestión, en realidad ha sido algo que cuando la oposición a mí me hacía crítica, yo lo sentía como un beneficio políticamente. Porque vos lo entendías como como una crítica constructiva. No, porque digo, se terminan haciendo mal ellos. Porque en definitiva la gente lo que menos quiere ver hoy es pelearse a los políticos. Y más cuando vos hablas mal de otro político o hablas mal de una gestión, la gente dice, che, pero este dirigente político está diciendo cosas que no son ciertas. Yo llevo 6 periodos. Para algunos puede ser mucho, para algunos puede ser pocos, para algunos puede haber sido lo suficiente. Será otro análisis, pero digamos en mi ciudad, cuando yo asumí, Cristian, justamente ayer, 24 años. Y fíjate vos que yo asumí en un pueblito con 1.800 habitantes. Sí, uno recuerda Mendiolaza, no existíamos. No existíamos, la ciudad luna, decían, porque teníamos una sola lamparita. Sin protagonismo en la geografía provincial. Y se transforma en una ciudad, ¿no? En estos años. Entonces justo a mí me empieza entro en esta década, digamos, nueva, en este siglo nuevo de la política, y yo como un radical afiliado desde el 88, digamos, cuando cumplí los 18 años, nunca me adherí a un nucleamiento. Y por ahí tal vez suene el distinto esto, porque esto me ha permitido, yo nunca concibí el tema de los nucleamientos y siempre he sido... A ver, ayúdame, hoy el Recalmo, sí. ¿Cuánto tiene? ¿Entre 8 y 10 núcleos? Sí, claro, justo, dijiste el promedio, 9. Sí, 9 y con dos más, digamos, de decir, che, próximo, o parecería que se quieren conformar. Entonces, ¿qué pasó? Son los dueños de los sellos. Entonces, algunos dirigentes de los nucleamientos, y lo digo bien, porque siempre lo he hecho con mucho respeto y sobre todo a cada uno de los referentes, pero son los dueños de los sellos. Y son los que después digitan a dedo quiénes son los que van a integrar. ¿Y para qué sirve un nucleamiento? Teóricamente el análisis es para tener poder. Nada más que para eso. Para decir, che, a ver, y esto con toda la confianza que tengo, porque obviamente vamos a trabajar juntos dentro de lo que significa esta coalición en donde estamos hoy, y te escuchaba el análisis que hacía en la introducción, que es totalmente valedero y cierto cuando hablamos de la cuestión radical, pero son las reglas de juego, porque en realidad, es cierto, yo soy presidente del departamento Colón, segundo departamento más importante hablando electoralmente, ¿no? Sí. Con lo cual implica que es el departamento más importante del interior. Yo decía en la introducción, Dani, calculo que te referís a eso, que no muchos radicales están conformes con la candidatura de Luis Juez. Es así. Más allá de la alianza que tienen, pero el radical ortodoxo, tradicional, dice, ¿cómo yo voy a votar a un peronista? Digo, origen peronista. Digo, es la nueva política. Claro, pero decir, che, tenemos que entender cuáles son las reglas de juego. Esta es la coalición que se ha conformado. Sumado, digamos, a la otra incertidumbre, que voy a decir, che, porque nace como de una estrategia de cuando arranque el año, y en realidad, digamos, algunas cuestiones que incluso le hemos hablado con el presidente, con Carazo, así, che, o sea, estamos poniendo la cara a los presidentes departamentales porque la dirigencia está latente. Primero, ¿cómo iba a ser el reglamento? ¿Cómo se iban a definir los candidatos? Esto ha generado un montón de situaciones en cada uno de los circuitos,
sumado a que no había, digamos, algo resolutivo que indicara cómo se iban a hacer los pasos a dar. Sumado a esto de que hasta hace muy poquito no teníamos ni candidato. Hasta que surge esta posibilidad de que, bueno, dada la situación y en esta encuesta que hacen entre Rodrigo y Juez, tenemos el candidato a gobernador. Si me preguntaba a mí cuál es la mejor fórmula, digamos, si queremos competir. La fórmula, déjame que te anticipe a tu confirmación, digo, lo que se escucha y lo que muchos dicen, muchos dirigentes oficialistas, la fórmula más fuerte a la que le tendría un poco de temor o se aproximaría o las encuestas le dan en términos de empate técnico sería la fórmula Luis Juez de Loredo. Pero un de Loredo que sigue jugando a deshojar Margarita, propio de su estrategia, bueno, calculo. Pero... y ahí volvemos al principio, con esto es lo distinto. O sea, por eso digo las cosas yo de esta forma y digo que cada dirigente debería decir las cosas de esta forma. Si quedamos en la siempre fórmula. Con respeto, sí. Claro, porque en definitiva, por eso digo, si queremos competir, que por ahí puede sonar como extraño decir, che, llevamos otro y es como que no vamos a competir. Pero lo digo honestamente. Lo digo a lo que muestra la realidad. O sea, si dentro de Juntos por el Cambio, dentro de esta coalición, queremos competir realmente para ganar la elección, esta tiene que ser la fórmula. No ¿La fórmula Juez de Loredo? Juez de Loredo. O sea, te ratifico justamente el análisis tuyo, Cristian. Pero, y no es porque después decir, che, no, mira, Rodrigo no va a ser y va a ser otro dirigente. No es que vaya mal, pero no es una... Es la fórmula más fuerte que tiene analizado Y competitiva, porque ya lo demostramos hace 2 años atrás, digamos, este complemento que existe, por más que obviamente después viene la tarea nuestra de tratar de Ahora, convencer. ¿vos crees que va a ser lineal las legislativas a la general? Porque las legislativas siempre mostraron otras cosas. Incluso al oficialismo siempre le fue mal en la legislativa. ¿Vos crees que va a ser lineal ese triunfo que tuvieron en las legislativas nacionales hace 2 años? No va a ser, para decir esto bien lo dijiste, va a ser cabeza a cabeza, ¿no? Esto, sumado, uno dice, che, son en junio, parece que falta poco, pero también falta mucho. O sea, imagínate que recién hay que ver cómo se dirimen ahora, porque ahora viene todo el proceso, el 6 de mayo tenemos que presentar las listas y cada uno de los circuitos en donde, obviamente, el 25 de junio han pegado las elecciones. Yo por primera vez en mi ciudad he pegado las elecciones. ¿Por qué? Porque el sello de Juntos por el Cambio es un sello que tracciona. Es un sello que tracciona y que voy a decir, che, es importante para los nuevos candidatos, digamos, que van a estar. Pero, a ver, siempre quedó esta cuestión de decir, esta incertidumbre que han venido teniendo toda la dirigencia radical, ¿qué pasa? Y voy a decir, che, la estrategia de Juez de Loredo de haber ido frenando, suprimiendo los tiempos, pausado, ¿ha sido buena o no ha sido mala? Y lo vamos a ver con el diario el lunes. Eso. Si ganan va a ser buena, si va a ser mala, por supuesto que le van a caer. Pero voy a decir, che, la parte de la dirigencia política, cuando vos la tenés que movilizar y tenés que ir a hablar y tenés que generar... Hasta ahora vienen contando triunfos, digo, empezando por La Falda, por Marco Juárez... Lo que pasa es que Hernando, esto lo dijo, en el mismo panel lo dijeron, en donde normalmente es oficialismo, es muy difícil, digamos, si el intendente ha hecho una buena gestión, es muy difícil, ¿viste? Porque en realidad hoy, fíjate vos que incluso todos los dirigentes que hoy no tenemos una reelección, la gente ha valorado muchísimo, creo, el trabajo de la pandemia, cómo se ha movido cada uno. En esto yo he respetado muchísimo. Y esa es la otra cuestión de también ser distinto. Che, yo digo, a ver, yo me he llevado bien durante 6 periodos con el gobierno... lo cual te valió muchas críticas a veces del propio oficialismo. Claro. Del propia oposición, digo. Del radicalismo, digamos. Pero me refiero, y sin embargo, yo sigo siendo radical. Y De la Sota, que en paz descanse, sigue siendo peronista y Schiaretti sigue siendo peronista. Entonces, uno dice, che, se puede trabajar institucionalmente. A esto es lo que quiero llegar a decir. ¿Por qué siempre el tema de la crítica? O sea, a ver, ¿qué podemos hacer? Digamos, che, esto puede estar mal, nosotros lo vamos a mejorar. La gente quiere escuchar propuestas y no quiere escuchar pelea, no quiere escuchar crítica, no quiere... Pero para eso hace falta el poder, Dani. Bien, pero cuando vos estás del lado de por eso digo yo que a mí me favorecía, yo a veces traslado, digamos, estas cosas y lo pongo, digamos, en una cuestión de análisis político. Es decir, la oposición cuando me criticaba a mí me hacía un favor. Cuando nosotros lo criticamos al oficialismo, en este caso de la Sota, Schiaretti, le terminamos haciendo un favor. Ganaron 6 elecciones. No te digo que hay que ponerse al lado, pero hay que valorar las cosas que se han hecho bien
y nosotros presentar alternativas, propuestas que mejoren y traten de superar eso. Daniel, yo te presentaba en la introducción cuando empezamos a conversar como un intendente distinto, diferente, con voz propia, inclusive debatiendo dentro del partido, que muchos intendentes se callan y te lo dicen en off, ¿no? Acerca de la cúpula del radicalismo. Ahora, pero contame por qué los intendentes, los que tienen territorialidad, no terminan teniendo cargos expectantes. Digo, terminan siendo los jefes de núcleo, los integrantes de núcleo, y ustedes que salen a golpear la puerta casa por casa, que a doña Rosy y a don Pepe le puede gustar o no, pero la terminan remando dentro de su territorio, no tienen lugares expectables. Digo, y no es una crítica, es una observación. Digo, aparecen los negros, aparecen los mestres, aparecen otros, etcétera, etcétera, y no han ganado una elección, digo... Lo primero que te tengo han ganado, pero no han ganado territorio, quiero decir, en términos de... Se me vienen dos cosas rápidamente hacia la cabeza. Lo primero que te tengo que reconocer es esto. Justamente que lamentablemente a mí me hubiera gustado, ver a un nunca han tenido la posibilidad. Al de la falda. ¿Y sabes cuál es la segunda respuesta, Cristian? Estos 24 años. Hemos perdido 6 elecciones justamente por esto. Justamente por esto. Y vos no te quedás callado cuando estás en la reunión de la cúpula. Yo he tenido... pero... Yo se lo pregunté a Carazo también. Yo he tenido la posibilidad, y siempre lo he dicho, o sea, varias veces que hemos estado, o sea, yo no he tenido problema de hacerle una crítica negra. El problema es que dentro de los núcleos, ¿qué pasa? Generan estos grupos de interés. Y después tal vez le deben favores porque lo acompañó en la campaña, le consiguió tal vez un par de carteles, algún amigo que... Entonces voy a decir, che, pero no puedo hablar. Entonces, claro, yo tengo una ventaja. Claro, entonces, claro. Yo siempre he tenido esa ventaja. Sí. Primero que siempre le he agradecido al partido. Incluso núcleo no te va tan bien, ¿no? Miralo a Fabre ahora, que del grupo de Línea Córdoba, presentando un recurso ahí judicial porque quiere un interno. Entonces voy a decir, nunca los debates han sido serios. A ver, creo que en la última charla que tuvimos acá, cuando hablábamos de lo de Giardino, fuimos a Giardino a hablar de salud, a hablar del COVID, del COE. En ese momento Mestre era el que más poder tenía en su momento dentro del radicalismo. ¿Giardino para qué? Cuando va a decir Giardino, decir radicalismo está movilizado, va a hablar de política. Tampoco te callaste ahí, me acuerdo. Tampoco te callaste ahí. Pero por supuesto. En el plenario que hicieron. Pero lo dije. Digo, ¿a qué venimos acá? A hablar de salud. Salud tenemos que hablar en Córdoba. De seguridad, de salud, de educación. Giardino es para venir a hablar de política. ¿Cuánto influye la mezquindad de algunos dirigentes de la cúpula radical? Mucho. Hoy te puedo decir 90%. Si te tengo que dar un porcentaje, por no decirte el 99%, porque quedaría como medio absurdo. ¿Te das cuenta por qué te digo que sos distinto y te presento como distinto? Una vez dijiste, si lo querés contar en cámara, podés contar, porque creo que lo hiciste público. Logramos hablar con Negri, con Aguat, con Mestre, no me acuerdo con otro, para juntarlos de una vez por todas. En ese momento estaban más peleados, supongo que ahora están un poco... menos peleado. Y no hubo forma. No quería hablar con porque no, porque sí, porque la lluvia, porque el sol, por lo que sea, y no lograste juntarlo. Ni a Negri, juntos estoy hablando, ni a Negri, ni a Aguat, ni a Mestre, no me acuerdo si había otro más. En 24 años nunca he visto la mesa de todos los presidentes de los núcleos sentados en una misma mesa. ¿Te das cuenta cuál es el dato, Dani? Entonces, y vos lo acabas de decir. Por eso, pero yo, a ver... digo, cuando dice, che, Salvi está haciendo una crítica... No, estoy contando la realidad. ¿Sabes por qué, Cristian? Porque si nosotros no le contamos la realidad a nuestros dirigentes, yo dije, yo no voy a ser parte de esas mentiras. ¿Te das cuenta por qué te invito? Porque soy uno de los pocos que hablan. Cristian, cuando decían, estamos a 3 puntos, le decían a los dirigentes, estamos a 3 puntos y después perdimos las elecciones por 20. O sea, porque no contamos la realidad que íbamos separados. Hoy sí, digamos, tengo otra visión, otra convicción. Dale, háblame de ese optimismo. Claro, de un optimismo distinto. Listo. Pero ahora quiero ver cómo se arman las listas. Porque en realidad no espero que también nos digan, che, 2 para Mestre, 2 para Negri, 2 para Aguad, 2 para esto, ¿viste? Lo acabas de decir, te afiliaste a los 18 años en el radicalismo. Has visto pasar muchas conducciones, muchos gobiernos, etcétera. No creo que esta sea la excepción, Dani. Van a poner de cada núcleo... Y acá, ojo, acá no estamos... Nadie está mendigando un cargo ni nada por el estilo, pero nunca se lo ha tenido en cuenta los intendentes, fíjate vos. O sea, el poder territorial que tenía la Unión Cívica Radical y que sigue teniendo siempre son los intendentes.
en el interior. Por eso hemos sido más respetados a veces Que la hasta por propia el cúpula. propio panel que Sí. por nuestra casa radical. Digo, hoy, por eso voy a decir, che, pero Salivi no puede estar hablando de esta forma cuando estamos... No, sí. La gente tiene que conocer esto. Pero porque aparte es la forma que nosotros tenemos que transmitirle a la dirigencia radical cómo tenemos que trabajar. Bien. Por eso pido que se arme una lista, que se haga un análisis de todos los departamentos, que se haga un análisis de todos los dirigentes y no a dedo por núcleo o por representación. Muchachos, Habría yo que lo voy a decir. consultarle a Tomás Moro, ¿no? Creador del libro La Utopía. Yo tengo mis dudas, veremos si es así. Si no, se va a terminar ratificando lo que voy a Vuelvo decir. a venir. Do de acá, Vuelvo a etcétera. venir y lo vuelvo a decir, Cristian. ¿Cómo piensan hacer para contener esos radicales que se le están yendo? Dirigentes, militantes, que algunos, en función de algún cargo, de alguna expectativa, se están yendo, y después está el militante tradicional que no digiere esta nueva forma de hacer política, que un peronista, de origen peronista, sea candidato a gobernador. Y quiero aclarar que no es nuevo, porque en su momento de la Sota le ofreció la vicegobernación a Madonna, un radical de San Francisco. Sí, digo, sí, ¿no? sí. ¿Cómo se hace para contener todo Mira, eso? siempre yo he sido un convencido, que lo sigo siendo, digamos, el tema de los valores, y más cuando estamos en el tema político, que es un tema en donde la gente nos está viendo cómo actuamos y cómo utilizamos nuestros valores propios. Y siempre me enojaba cuando pasaban estas cosas, porque nos pasó en el 2007 cuando algunos radicales se empezaron a ir con Juan, en ese momento que se armaba el Frente Cívico, los radicales, después los Que radicales... Pierre Negri, padre como intendente. Los radicales K, y así, ¿viste? Entonces era como que esas cosas no las toleraba. Voy a decir, che, pero ahora se están yendo algo, ¿no? Voy a decir, ahora hicimos el análisis, o por lo menos la dirigencia, porque yo no quiero ser parte de ese análisis que hagan ellos. Yo hago mi análisis del interior, defendiendo la dirigencia del interior. Esto quiero separarlo. Ahora, Siempre, sí. Capital, los presidentes de los núcleos, ¿hicieron alguna vez este análisis? Decir, che, ¿por qué este se va? ¿Por qué aquel se va? ¿Por qué se están yendo? ¿Por qué están enojados? Dice que son los del tentados interior? por el oficialismo, que es una Mirá. parte de la estrategia de ambos lados, ¿no? Por eso digo, es como una cuestión rara, porque no se puede, es como no tolerar decir, che, está fallando los códigos. Esto, como decía en el fútbol, sin mezclar una cosa con otra, o la importancia que tiene una cosa con otra, decir, che, pero si yo soy hincha de Talleres y pierde Talleres y gana Belgrano, ¿no me hago hincha de Belgrano? O sea, son estas cuestiones de códigos básicos que hay que tener en la vida. Entonces, estos muchachos a veces no han tenido estos códigos, cuando me refiero a Capital. ¿Por qué? Y porque siempre han discriminado entre ellos solos. Por eso digo que, a ver, lo mejor que le podría pasar a la Unión Cívica Radical hoy es justamente decir, che, dejamos de lado los nucleamientos, dejamos de lado los sellos, que se hagan debates por departamento y que se hagan los mejores candidatos. Hay que ir interna. ¿Te hubiera En gustado una mejor encuesta. una interna que una supuesta encuesta? Yo nunca la vi, la encuesta. Pero yo hubiera ¿no? hecho una interna general. Sí. Una interna general, hasta ya con precandidatos, digamos, a legisladores departamentales, con precandidatos a legisladores en la lista sábana. A ver si se mueven. A ver si se mueven. Por eso te digo que a veces es más fácil después sentarse, agarrar la lapicera, porque no sé si terminás poniendo, si no terminás poniendo por conveniencia. Y porque, bueno, este núcleo tiene un poquito más, este tiene un poquito menos, este tiene un poquito más, esto así, entonces terminás negociando. Y sí, pero hay que acordarse que también estamos dentro de una coalición. O sea que algunos también tenemos que Claro, que- pero el brazo que más involucrar, fuerte hoy tenemos, aparece claro, tenemos que involucrar al PRO. la fiscalización tenemos del que involucrar- radicalismo, bueno. etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, sí, Ahora hay ¿viste? mucho para dividir, digo. Y después, va a porque ser viene todo esto, che, pero si hay 2.500 cargos en la provincia, Sí. para repartir, ¿viste? No se puede hablar así, o sea, del reparto, Pero lo terminan hablando. lamentablemente. Sí. ¿Cómo se hace para ganarle a esos, para que no continúe, en este caso, en la posición de ustedes, de la oposición, Hacemos por Córdoba? Hoy tiene Yo creo que- varios focos bastante rojos, ¿no? La inseguridad, la educación, la salud. Bueno, yo creo que hay que presentar propuestas contra eso, no críticas. Ahí digo donde está la diferencia. Sí, porque hacer una crítica, Por crítica misma no vale. No sirve. Está bien, vos sos un gestionador. ¿me entendés? Vos no es que estuviste en la legislatura o como No, concejal, no, vos sos no. un gestionador. Trato de Te toca el solucionar. problema de los docentes hoy. Te quiero hacer Sí, una... sí, ¿Qué una haces? pregunta general. Yo creo que lo primero... Con la inflación que hay, ¿eh? No. Hoy, a ver, hoy es una situación, si tengo que hacer el primer análisis para llegar, digamos, a estas conclusiones,
es la situación difícil que tiene hoy el país, ¿no? O sea, por más que esto que haya conseguido el ministro de Economía Massa recién de Washington, que lo que venimos anunciando, 2.400 millones más. Placebo, esto es seguir, digamos, incorporando. ¿Por qué? Porque le están incorporando algo al Banco Central. O sea, hoy rascaron hasta el mes pasado los últimos dólares que quedaban. Entonces hay que hacer este tipo de análisis porque en realidad tiene que ser dentro de un contexto macroeconómico en donde se pueda poner y equilibrar dentro de la balanza la economía. Que se hace muy difícil hoy, es terrible. Primero porque no hay un control de precios, Cristian. Hoy nadie sabe. Estamos en la puerta de una hiperinflación. Totalmente. La seguridad no es un tema de competencia de los municipios. Pero vos sos intendente. ¿Qué se puede hacer de la intendencia? Bueno, fíjate vos que en realidad los municipios, y lo mismo nos pasa con salud, y lo mismo nos pasa Dame con el ejemplo educación. de Mendiolaza. Bueno, nosotros, en realidad, ya desde que asumí yo en el 2000, introduje lo que fue la seguridad ciudadana, y después, antes de la pandemia, una idea que siempre la tenía presente era de crear algo entre la seguridad ciudadana y la policía. Creé 2 móviles del Psicoprep, que ahora este año vamos a incorporar. ¿Y en qué se diferencia con seguridad ciudadana? Es un sistema de control y prevención vial. Ajá. Es un auto al estilo americano, digamos, con cámaras, con todo, sí, una cosa que circula solamente en las arterias. Y eso sin duda ayuda a mitigar el tema de la inseguridad. Desde la Intendencia, que recordemos, no tiene autonomía. Imagínate, para la policía. Hoy la policía tiene 3 vehículos, más los vehículos que a veces nosotros tenemos 6. Sí. O sea, te duplicamos, digamos, los vehículos. Pero tenemos que ser parte de eso. No nos podemos apartar. Y decir no nos podemos apartar. De la provincia, ¿no? Porque somos Estado también. Me gustaría ya para ir cerrando, Daniel, primero que me digas qué pensás de tu futuro político. Ya sé que es futurología en política, es muy difícil, pero digo, si te tuvieran que ofrecer, ¿dónde te sentirías mejor? ¿En un gabinete o en la legislatura? En realidad, digamos, uno cuando es gestionador siempre está... En el gabinete. Claro, porque en realidad uno siempre conoce más. Pero bueno, en esto siempre, cuando uno ya no tiene la posibilidad y con lo que uno conoce, me dice, che, a ver, yo quiero dar lo mejor, digamos, para las próximas gestiones. Porque uno conoce, digamos, de todo un poco, claro. Y en realidad todos estos años me han permitido aprender y eso, digamos, tal vez es lo que más me ha valorado. Sí, sí. ¿No? Y la última, con esto cerramos. Un mensaje de un radical distinto, diferente, como sos vos, aquellos radicales que de alguna manera empiezan a desertar ante esta fórmula. Lo primero que nos tenemos que acordar cuando nos afiliamos, a qué partido nos afiliamos, con qué valor nos afiliamos y con qué vocación. Es cierto que tenemos que cambiar muchísimo dentro del partido, pero hay que hacer la punta y hay que decir las cosas, no callárselas. Tal vez por eso, digamos, a veces dice, che, pero salió y dice esto, salió y dice aquello. Nunca me han refutado algo porque cuento la verdad, Cristian. Cuento lo que ha pasado y lo que pasa en nuestro partido y que nos lleva, no lo digo yo, lo dice la historia de estos últimos 24 años, por estar separados, porque siempre han sido los mismos los que han elegido, porque siempre han sido los mismos que han armado la lista, hemos perdido 6 elecciones. Y nunca han visto el interior o nos han preguntado cómo se ganan las elecciones. Hablando del interior, hay 2 dirigentes, uno que se bajó, que parecía que podría llegar a acercarse a Hacemos por Córdoba, que es Carlos Briner, que ya caducó esa posibilidad, pero otro tenés Benedetti en Arroyito y Miriam Prunotto en Estación Juárez-Selman. ¿Le tienen temor a que los radicales auténticos, como se denominan, le reste bastante? A ver, esto es política, y son jugadas de la política, y así como... Digo, después habrá que analizar los valores de cada uno. Pero en política siempre pueden pasar muchas cosas y todavía quedan 60 días que también puede haber muchas sorpresas. Entonces, pero... Con cautela. Totalmente. Gracias, Daniel. Un placer.